El contarle a todos ustedes que en la poesía los poetas tienen en protagonistas un lugar de honor no es decirles nada nuevo. Y tienen un lugar de honor porque sabemos muy bien que los poetas soñamos todos. Por nuestro programa han pasado poetas grandes y poetas humildes e igualmente grandes, pero siempre llenos de sueños, llenos de vida. Hoy aquí en nuestro estudio está un poeta, un hombre lleno de vivencias y apasionado de la palabra. Qué importante la palabra. Nos estamos dando cuenta precisamente cuando contamos con un invitado que nos dice cosas, nos damos cuenta de la grandeza de la palabra. Para Rafael Tamarit, ¿qué es la palabra? Buenos días, Rafael. Buenos días. Pues es el máximo don que nos puede dar Dios. Es la expresión, es expresarse, es poder manifestarse. El diálogo, la convivencia es fundamental. Nosotros nos estamos manifestando con el acoplamiento de unos auriculares que confiamos ya no se acoplen. Hay pequeños fragmentos de distintos poemas, porque Rafael, no sé, hay encima de la mesa 1, 2, 3, 4, 5 libros llenos de vivencias. Sí, hasta 8, y además me he dejado los últimos. Pero no pensaba que tuviera la oportunidad de poder... Rafael Tamarit hace algún tiempo se dedicaba también a la palabra, el doblaje de bueno, no, el doblaje yo pasé muy esporádicamente, prácticamente no hice doblaje. Lo que sí es, hice es teatro, o sea, yo era una de las promesas del teatro español y creo que aún puedo tener algo de tiempo para poder hacer algo, porque en esta época de transición, esta época confusa, difícil, paré porque veía que no saldría adelante, veía que no podía hacer lo que yo deseaba, lo que yo quería. Entonces, mi primera época, o sea, yo estudié en un conservatorio de arte dramático, provenía de la radio. A los 18 años mi padre me tuvo que emancipar porque era el director más joven de España de una emisora, EAJ35 Radio Villanueva. O sea que mi vida se ha desarrollado mucho en el campo de la radiodifusión hasta el año 62, en que estrené mi última obra de teatro en el Teatro Griego de Barcelona, que se llamaba La Ciudad Arrasada. Mi teatro tendía a ser un poco difícil, quería hacer un teatro a la manera de Eliot, quizá un poco complicado, quería continuar la estela esa luminosa de los poetas, de los dramaturgos españoles, con un verso distinto, casi una prosa heroica. Vamos a detenernos, si te parece, Rafael, sí, en uno de los versos. Se elige ahora mismo, no sé, cualquiera de ellos. Pues voy a elegir uno de mi primera época, que lo escribí en Colombia. Lo que nosotros desconocíamos es que nuestro invitado hizo sus primeras armas en la radio también. Luego hablaremos entonces de este medio. Pasaremos a un soneto de mi primera época, el año 50 y tantos, que dice así: cuando el tiempo destiña nuestra vida y el viento aliente los molinos viejos, cuando llegue el final de la partida, cuando solo recuerdos ya muy lejos alumbren el camino que seguiste, sabrás cómo te amé. Todo el acento que llevaba en mis versos, y que no fuiste esa flor deshojada en mi lamento. Fuiste cima ignorando las distancias, eras fuente olvidando manantiales, eras el canto sin saber qué canto, eras el mismo eco de mis ansias. Cuando el viento remueva los trigales y se humedezca tu mirada el llanto. Yo no sé si Rafael Tamarit hubiera dado su voto como le dio el gran jurado de la Academia Sueca a Aleixandre. Si de ti hubiera dependido, también hubieras votado a favor de nuestro Nobel. Me ibas a hacer esa pregunta. Qué difícil es esto, porque resulta que Vicente Aleixandre es un matrícula de honor, es un poeta con un 10, con una matrícula de honor, pero un poeta que me parece que va a costar mucho que llegue al pueblo, un poeta un poco difícil, un poco elitista, surrealista, y al mismo tiempo a veces, y que no me tilde nadie de sacrilegio, porque esto se puede coger cualquier libro de Vicente Aleixandre, se puede abrir y se puede leer, y en ciertos momentos la sabiduría y la ciencia infusa esta para la poesía de Vicente Aleixandre, quizás es lo que le da la máxima personalidad, se transforma en una prosa heroica. Rafael Tamarit, antes me contabas que
que fuiste el director más joven de una emisora de radio. Yo creo que sí. ¿Qué incidencia tiene la radio en la poesía y la poesía en la radio en este momento? ¿Cómo concibes tú la poesía dentro de la radio de nuestro tiempo? Bueno, yo creo que se debía, o sea, el instrumento quizá más favorecedor para la comunicación es la radio. La radio tiene unos alicientes, hoy día cada vez más se está poniendo en su sitio. O sea, yo recuerdo que estando en Radio Nederland, pues se contaba allí la anécdota de que cuando había fallecido Stalin, no había un medio de difusión. O sea, cogieron la noticia a través de las emisoras rusas y en Radio Nederland transmitieron esta noticia por todo el mundo. Esto era en segundos, en un lampo de tiempo. Se puede estar al corriente de lo que pasa, de lo que sucede. Esto es algo inusitado, es algo tremendo, ¿no? Entonces yo creo que la difusión de los poetas debía hacerse a través de la radio, es fundamental. Y poco a poco, educando, culturizando al pueblo, para que amase a esos poetas, sus poetas. España es un país de grandes poetas. Este siglo ha dado grandes poetas, pero grandes poetas. Creo que es un verdadero siglo de oro. Y además, esto ya es axiomático, ya lo ha dicho mucha gente, pero es que es verdad. En una ocasión escribió Rafael Tamarit: mi hijo que es pequeño alza los brazos anhelando ramas, y en sus pupilas negras baila un bosque de hojas. Él quiere ramas y hojas, no ha visto las estrellas. ¿Cuándo escribiste esto, Rafael? Pues eso lo escribí cuando yo malvivía del teatro y de la radio, estando en La Voz de Madrid de primer actor, y vivía en un chalecito cerca de la torre del chalet de Menéndez Pidal, ya era en las afueras de Madrid en aquel tiempo, y entonces me paseaba por las mañanas solo, y pensé, mi hijo correteaba por allí, y pensé hacer como una tanca, que es lo que es esto casi. Y creo que con el poco espacio en que se dicen estos versos, pues tiene su significación. ¿Cuál es el poeta de Rafael Tamarit? León Felipe. ¿Por qué? León Felipe es irrepetible, repetible por las circunstancias. Y después, León Felipe es corazón. León Felipe es dolor, es duda, es amor. León Felipe, para mí, porque son preferencias. Podemos ver tres muchachas rubias, una morena, una pelirroja, todas pueden ser muy guapas, y uno prefiere pues a la pelirroja o la rubia. Mi preferencia está por León Felipe, porque creo que hay algunos poemas de León Felipe están hechos no solamente con su sabiduría para escribir, sino con el corazón. Y esto es muy importante, porque con el corazón se llega a todas partes y se llega al pueblo. Rafael, me da la impresión que los poetas estáis más cerca de Dios. Para un poeta como Rafael Tamarit, ¿qué es y quién es y qué significa Dios? Bueno, yo no sé si quizá te lo podría decir en un poema que encabezará mi último libro, que se titula Porque le da la gana. No sé, si quieres, incluso lo podríamos leer a la limón, pero es un poco largo. Pero llamo a Dios. Al final de mi poema, pues dice: me siento terriblemente solo, solo en mi soledad de soledades, inmóvil, solo, maniatado, herido, por el gran cazador de las estrellas, que gana cada día la partida porque le da la gana. Bellos poemas, bellos decires de Rafael Tamarit. Aquí veo también abierto otro de tus libros y veo que te refieres a Andalucía. Dice Rafael: España es algo más que Andalucía, o que una sucesión de plañideras, guitarras de lamentos en el aire. España es algo más que una navaja acechando a la vuelta de una esquina. España es algo más que un cante hondo o el palmear de un baile en una juerga. España es algo más que una corrida que comienza a las 5 de la tarde. España es algo más sobrio, profundo, áspero, recio. España de mi pena y de mi alma. Y así estaríamos con Rafael Tamarit hasta las 12, si no tuviéramos el compromiso, el formidable compromiso de recibir a otros invitados. Rafael, gracias por estar con nosotros, y a ti y a todos los poetas que os dedicáis a la palabra, a enaltecer la palabra y los sentimientos,
que continúes en ese trabajo, para que la Gracias a ti. felicidad sea y esté más cercana. Gracias a ti, porque además eres un impulsor de la palabra, lo haces maravillosamente, no es coba, como diría Gloria Fuertes, y esto es primordial en un locutor y en un hombre de la personalidad tuya, porque es primordial también para los poetas. Gracias. Rafael Tamarí, hemos amanecido hoy con un poeta. Amanecer con un Lando en las Ramblas, que es también otro de los libros que está ahí en la estantería para cualquier aficionado a las cosas hermosas.